La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico internacional en el cual participó por lo menos una nación de cada continente para poder así denominarse Guerra Mundial. Las causas de esta guerra fue la colonización europea de todo el siglo XIX, así como la hegemonía alemana que durante ese mismo siglo empezó a adquirir después de su conquista de Prusia y la creación de su imperio. Otra de esas causas fue la Entente Cordial y la Triple Entente, que es prácticamente lo mismo, solo que la Entente Cordial nada más es una alianza entre Inglaterra y Francia, y la Triple Entente se anexa a Rusia. Esto con el fin de parar la hegemonía alemana y no temer por la hegemonía de Europa, Francia e Inglaterra. Por su parte, Alemania también realiza su alianza con Austria-Hungría e Italia y crean la Triple Alianza. Es así como ya a través de dos bandos se gesta entonces pues una ideología combatiente, y por lo tanto se inicia la guerra mundial, o cualquier pretexto desencadena la guerra mundial. Este conflicto va de 1914 a 1918. Inicia con el atentado de Sarajevo el 28 de julio de 1914. El 6 de abril de 1917 es otra fecha relevante, ya que entra a la contienda mundial otra nación relevante que va a cambiar el escenario de la guerra. Posteriormente, el 11 de noviembre de 1918 concluye la guerra, y el 28 de junio de 1919 se firma jurídicamente el Tratado de Paz entre todos los países participantes de la guerra. El espacio geográfico de este conflicto fue prácticamente en toda Europa, algunas partes de Asia, el norte de África y el mar Atlántico y el Pacífico. Se desarrollaron guerras navales sobre estos últimos, así como guerras de submarinos. Por su parte, en los otros territorios, realmente fue una guerra cuerpo a cuerpo o guerra física, entre la cual hubo un gran desenlace de la guerra de trincheras. Los sujetos más relevantes de estos conflictos fueron diversos. Sin embargo, aquí nada más se van a recalcar los que eran líderes de las naciones que llevaron a cabo las guerras, y además de que nada más se van a mostrar los más relevantes, que fue el archiduque Francisco Fernando, la víctima del atentado de Sarajevo, el Kaiser Guillermo II, que es del Imperio Alemán, el zar Nicolás II de Rusia, el presidente Raymond Poincaré de Francia, el rey Jorge V de Inglaterra y el presidente Thomas Woodrow Wilson de Estados Unidos. Los hechos históricos fueron muchos y de acuerdo a los historiadores se van a desglosar en más. Sin embargo, los más relevantes fue el atentado de Sarajevo, que fue el 28 de julio, así como la declaración de guerra posterior, que es decir, cuando un nacionalista serbio ataca al archiduque Francisco Fernando, lo asesina, entonces Austria-Hungría, que era del cual el archiduque era su futuro emperador, pues le declara la guerra a Serbia, y para esto se lo defiende Rusia, y así empieza un conflicto entre declaraciones de guerra de naciones que estaban en alianza, es decir, inicia esta guerra entre la Triple Entente y la Triple Alianza. Posteriormente se da la batalla de Marne, que fue del 5 al 12 de septiembre de 1914, la batalla de Verdún del 21 de febrero al 18 de diciembre de 1916. Estas fueron relevantes, ya que todas estas fueron las más sangrientas y las que obtuvieron un poco más el renombre de la guerra, es decir, de estas batallas, de estos conflictos, se adjuntó la violencia que genera una guerra. Asimismo, también la batalla de Somme del 1 de julio al 18 de noviembre de 1916 fue otra de estas tres guerras que fueron de las más relevantes y que más renombre obtuvieron a lo largo de este conflicto bélico. La guerra de trincheras y la guerra crímica fue un conflicto que desde el primer momento inició. La guerra de trincheras es una técnica en la cual se cava una zanja para poder atacar a los enemigos y así defenderte de los mismos. La guerra química fue la iniciación del uso de armas químicas entre los oponentes de las diversas bandos de batalla. Otro hecho importante fue el 4 de abril de 1917, que fue cuando Estados Unidos entra a la guerra
y empieza pues a liderar, entra del lado de la Entente y empiezan pues nuevamente a retomar el poder que ya les estaba quitando los imperios centrales. Asimismo, la Revolución Rusa hace que pues Rusia salga del conflicto armado, y por lo tanto pues esto significaba un respiro para el imperio alemán y para los imperios centrales. Sin embargo, pues no ayudó de mucho, ya que el 11 de noviembre de 1918 pues tuvieron la rendición de los aliados, es decir, gracias a los estadounidenses y sus tropas y sus tecnologías militares, pues pudieron acabar con este conflicto bélico de forma más rápida. Finalmente, la firma del Tratado de Versalles se da el 28 de junio de 1919, en el cual se firma prácticamente que Alemania va a pagar por todos los platos rotos durante el conflicto bélico. Y prácticamente así fue la guerra. Sin embargo, hubo procesos políticos, económicos, sociales y culturales dentro de este trasfondo de la guerra, en el cual inició por el expansionismo, las cuales pues eran políticas de expansionismo en las cuales querían adquirir más territorio para tener más poder y más hegemonía sobre Europa y sobre el mundo. Entonces este expansionismo fue una de las principales causas o de las principales características del proceso político, así como la alianza y la entente, es decir, estos pactos entre diversas naciones para no hacerse daño y atacar estos dos bandos, es decir, una división ideológica y política obviamente entre pues dos contrincantes. La guerra armada fue otra característica del proceso político, porque pues fue prácticamente en lo que se basó toda la política de las diversas naciones en conflicto. ¿Por qué? Porque el mando pues público recae en manos de militares. Los cambios geopolíticos fue otra característica relevante, ya que durante este conflicto pues empieza a haber nuevas limitantes o nuevos territorios o pérdida de los mismos, en los cuales pues empiezan a cambiar las reglas y las características de cada participante. Un claro ejemplo fue el de Alemania cuando conquista partes de Francia y que empieza a adquirir nuevos territorios. Entonces ahí se ve un cambio geopolítico. El Tratado de Versalles es el último proceso político, ya que pues es cuando concluye y hacen firmar a Alemania, que pues va a pagar por todos los conflictos de la guerra. Posteriormente está el proceso económico, en la cual se va a basar en una economía de guerra, la cual pues se va a retomar un nacionalismo extremo y un liberalismo entre los mismos aliados. Es decir, yo produzco lo que necesito, además de que lo que produzco, si lo necesita uno de mis aliados, se lo puedo vender, y viceversa, pero no a un allegado, vaya. Asimismo, pues como la guerra duró más de lo previsto, empezó a generarse una inflación, ya que lo único que hacían las potencias y en general todos los países era imprimir billetes sin realmente producir nada, ya que estaban en guerra. Por lo tanto, pues se empezaba a generar una devaluación de la moneda y empezaba a subir el precio de los productos. Por lo tanto, empezaron también a adquirir préstamos con las potencias que eran neutrales para poder satisfacer los gastos de la guerra, lo que le generó una gran deuda a la mayoría de las naciones en este conflicto. Y siendo aquí Estados Unidos pues el que mayor obtuvo recompensas, porque pues fue el que empezó a prestar a la reconstrucción de Europa. El proceso social fue un cambio radical en las ideologías de toda la gente en general en el mundo, vaya, porque inició un proceso nacionalista en todo el mundo. Es decir, yo quiero a mi patria, yo veo por mi patria y mi nación es lo más relevante que hay en el mundo. Posteriormente, este nacionalismo generó una idiosincrasia, una forma de actuar y de pensar de cada nacionalidad. Es decir, si yo tenía, mi país era muy egocéntrico y te mandaba reglas y leyes muy egocéntricas para su propio beneficio, entonces mi ideología iba a ser de esa misma forma y yo iba a profesar buscando lo mismo que mi nación me impone. Entonces así se empezó a generar ese tipo de ideología. Ese mismo generó una xenofobia, es decir, el odio hacia los extranjeros, porque pues empezó a generar pues
un rechazo entre los mismos locatarios, es decir, los franceses ya no querían a los alemanes porque pues ellos habían iniciado un conflicto bélico. Y así se empezó a generar este conflicto xenofóbico. Asimismo pasó con el racismo. Y otro punto muy relevante en este proceso social fue la integración de la mujer, ya que el hombre se fue a la guerra y por lo tanto la mujer se queda en casa, haciendo que, pues satisfaciendo las necesidades del hogar, así como las económicas que requiere el hogar. Por lo tanto la mujer trabajaba y cuidaba a los hijos y empezó a adquirir un mayor poder en el campo social, es decir, el mundo ya no nada más era para el hombre, sino para la mujer también. Finalmente hubo un proceso cultural de cambio en el cual inicia con las nuevas tecnologías militares, porque pues bueno, la guerra desencadenó las mejores ideas o las más sofisticadas ideas en tecnología militar para desarrollar y ganar la guerra. Entonces pues y las subsecuentes a estas tecnologías pues empezó a abrir el campo de la tecnología en general, así como un nuevo rol a la mujer, es decir, un poco más de poder y prestigio de esta sociedad que tanto la reprimía. Una hegemonía occidental, es decir, una hegemonía sobre los líderes que ganaron la guerra, es decir, la Triple Entente, especialmente Estados Unidos. La xenofobia, lamentablemente, así como el resentimiento social, fueron unas características del proceso cultural que se empezaron a implementar, especialmente entre lo que fue las potencias centrales, es decir, los imperios del centro, ya que pues fueron los que perdieron la guerra y empezaron pues a generar este odio y repulsión hacia las naciones que la habían dominado, que les habían ganado. Por lo tanto, empezó a generarse un nacionalismo radical en esas naciones, especialmente en la alemana. Este nacionalismo se anexó a una ideología muy propia, que era también alemana, de Karl Marx. La empezaron a adoptar y por lo tanto se crea un partido nacional socialista en el cual su misma nación, dentro de la misma nación, todos van a ser unidos, pero solamente dentro de esa misma nación. Entonces eso dio pie a la futura guerra mundial, que fue a base del nacionalsocialismo de Adolf Hitler. Y eso fue prácticamente todo. Muchas gracias. Aquí está la bibliografía y en la descripción también se las mostraré.